Sí, va, fíjate. Que ya está grabando. Espero el Telmex me ayude. Ok. La. Iba a empezar por esto. Déjenles comparto pantalla. Aquí. ¿Ya lo ven? Ya. Ok. Primero, debemos saber que, bueno, tal vez esto todos lo sepan, pero pues el círculo tiene los 360 grados. Cuando buscamos un ángulo respecto a X, sí, por lo general utilizamos la función coseno. Y cuando utilizamos un ángulo respecto a Y, utilizamos seno, no importa el ángulo. ¿Y exactamente a qué me refiero? Me refiero a esto. El ángulo formado se forma tocando al eje de las X, ya sea positivo o negativo. ¿Eso todos lo entienden? Sí. Ok. ¿Lo repites de nuevo? Es que no escuché. ¿Dónde? ¿Lo repites de nuevo? Es que no escuché. Ah, mira. Perdón. Pues prácticamente en nuestro plano cartesiano, nos podemos guiar por un circulito. Un circulito tiene 360 grados. Y por lo general, cuando buscamos un ángulo es con respecto a X. Por lo general, aunque también puede ser respecto a Y. Cuando lo buscamos con X, a X le va a corresponder la función coseno. Y a Y le va a corresponder seno. Pero si el ángulo que buscamos es con respecto a Y, o sea que el ángulo toca al eje de las Y, lo que vamos a hacer es invertir las funciones. A seno le tocaría las Y. Ah, no, perdón. A seno le tocarían las X y a coseno le tocarían las Y, que es algo que ya hemos estado viendo con los diagramas de cuerpo libre. Ahora, antes de pasar a los diagramas de cuerpo libre, tenemos que pasar a lo que son vectores. Y un vector tiene sus componentes con base a las dimensiones que tenga el vector. ¿A qué me refiero? Primero, tenemos vectores llamados vectores unitarios. Estos pueden tener cualquiera de estas tres componentes, I, J y K. Y cada vector unitario valerá 1. Esto es importante. Y un vector de una dimensión puede tener su componente cualquiera de estas tres. No importa. Por lo general, cuando manejamos diagramas de cuerpo libre, utilizamos estas dos. Y es lo que nos da un vector de dos dimensiones, que puede ser cualquier vector que tenga sus componentes en X y en Y, o puede ser XZ o YZ, los que sean. Por lo general, les digo, utilizamos X y Y, que son los más comunes y los que todos conocen. Y recordemos que si encontramos esto, lo podemos pasar como si fueran coordenadas. Nada más que recuerden que tiene que ser una flechita, si no, no es un vector. Por eso les digo que un vector unitario vale 1. Este valor corresponde al componente en X, que sería Y. J corresponde al valor en Y, K corresponde al valor en Z. Ok. ¿Cómo calculamos la magnitud de un vector? Pues bien, se pueden utilizar ya sea con teorema de Pitágoras, si es que tenemos un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras, pues ya lo sabemos, es el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, y te va a dar el cuadrado de la hipotenusa. ¿Sí, todo bien? También podemos utilizar lo que sería la ley de los cosenos, que sería, bueno, esto no me acuerdo cómo era exactamente,
Pero aquí, un vector, si tenemos sus componentes ahí. Si tenemos dos vectores, o sea, sus componentes, por ejemplo, que esta sea X y esta sea en Y. Pues miren, si tenemos, esto es en el caso de que no sea un triángulo rectángulo. Si lo es, utilizamos teorema de Pitágoras y ya quedó. Pero si no lo es, utilizamos el cuadrado de vector en X, cuadrado de vector en Y, y le restamos el producto de los dos vectores por 2 y el coseno del ángulo que estemos utilizando. O sea, el coseno de este. ¿Cómo calculamos un componente? Si conocemos el, el ángulo y conocemos la magnitud del vector, podemos calcular la componente. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos, nada más invertimos y nos quedaría que multiplicamos el vector por su coseno del ángulo. A ver. Y eso en el caso de tener esto así. ¿Por qué utilizo esto aquí? Porque, ah, porque prácticamente esto se va a repetir en los 4 cuadrantes que hemos visto. La diferencia pues, solo va a ser detalles como el valor del seno, valor del coseno, que eso lo veré más adelante. Esa fue una que salió mal, perdón. Ok. Si quisiéramos calcular el valor con respecto a y, como les dije anteriormente, tenemos que invertir las funciones. Se están manejando diferente. A ver. ¿Cómo calculamos un ángulo? Ya sea que lo querramos calcular en y, una forma de calcular un ángulo sería con la función inversa del coseno. Esta de este lado la pasamos acá como función inversa. Y su función inversa sería el coseno a la menos 1. ¿El coseno a la menos 1 de qué? Del componente en X entre el vector. Y te dará el ángulo que necesitas. Igual lo mismo si es en Y. Tienes la componente en Y entre el vector y a ese le utilizas la función seno. Ahora tenemos los vectores en 3 dimensiones. A ver, si quieren, con estos no voy a meter tanto, porque la verdad sí están un poco más complicados y creo que casi no los utilizamos de momento. Esto, como podrán ver, es una suma cualquiera. Multiplicas esto por 1 y te va a dar un valor numérico normal. Y lo único que tienes que hacer es agregarle aquí el componente al que corresponda. Con la resta, pues es lo mismo, nada más inviertes el signo del segundo. Ahora bien, el producto punto, bueno, mejor les pregunto, ¿notan algo raro con esto? Pues se multiplica componente a componente, ¿no? Ajá, ¿y eso no les recuerda nada? Bueno, el producto escalar de matrices, ¿no? Ajá, matrices, exactamente. Esto es similar a hacer una multiplicación de matrices de 1 por 1. Multiplicas componente a componente y es como vas obteniendo estos valores. ¿Y aquí qué pasa? En este caso, en el producto punto, lo que vamos a obtener es una unidad escalar. Ahí. Cuando tenemos una unidad escalar, vamos a eliminar los componentes que no coincidan con un componente igual. Como podrán ver en esta tablita, solo tendrán un valor numérico los valores que tengan el mismo componente. O sea, este se va a cancelar, este se va a volver 0, este se va a volver 0.
Este va a valer 15 y este valía 2, este valía menos 4 y los demás van a valer 0. Solo van a tener un valor los que tengan el mismo componente. Y aquí es como puedo ver, se hace una suma normal y ya te da el valor escalar. Caso contrario, esto es igual como una multiplicación de matrices, igual de 1 por 1. Pero aquí la diferencia va a ser que vamos a obtener un vector con las componentes. Eso también puede funcionar si solo tienen componentes en X y Y, no hay problema. Y como podrán ver, aquí los valores con la misma componente van a valer 0. Y aquí cuando multiplicas 1 por K, te va a dar un valor de menos J. Cuando multiplicas 1 por J por I, te va a dar un valor de menos K. Y cuando multiplicas K por J, te va a dar un valor de menos I. Y es lo que hacemos aquí. Multiplicamos este, por este, por este y por este. Y te da estos valores. Aquí en este caso nada más te vas a quedar con estos. Y recordando esto, aquí este va a cambiar de signo. Lo mismo acá, te va a dar estos valores. Este por todo esto. Y aquí le cambias el signo a este de acá. Este se queda igual. Y lo mismo con K. Lo multiplicas y le cambias el signo a estos. Y si realizas la operación, te va a dar un producto escalar. Digo, te va a dar un producto vectorial. Eso sería la parte de vectores. Realmente no me meto mucho con esto porque no se ocupa tanto en 3 dimensiones, por así decirlo. Pero bueno. Oye. A ver, leyes de Newton. Para variar, primero tienes que saber qué es un diagrama de cuerpo libre. ¿Alguno de ustedes sabe realmente qué es? No. Pues prácticamente es la representación de las fuerzas que están interactuando en algún sistema. A ver. ¿Se sigue viendo el PDF o se ve otra cosa ya? Se ve blanco. Ah, Se ve la hoja. Ok. Supongamos que ustedes tienen un cuerpecito aquí. Y tenemos una fuerza que interactúa de este lado, de este otro, y yo qué sé, de este lado. Y una acá. Pues lo que hacemos es justamente la representación de esas fuerzas. Pues, ¿qué hacemos? Tomamos nuestro objeto como si fuera el centro de la interacción y representamos las fuerzas. Estaba esta por acá. Perdón si me voy chueco. Había otra de este lado. Había una para acá, que por lo general va a ser W. Y había una para acá, si no me recuerdo. Lo que hacemos con esto, bueno, también tendría que estar hasta acá, y a la fuerza normal. Bueno, supongamos que este le llamamos A. Aquí tenemos un ángulo cualquiera.
La fuerza acá sería la componente de A, la componente de A en un ángulo X. O sea, aquí la fuerza sería el componente de A por el seno de un ángulo cualquiera. Aquí sería una fuerza, no sé, B. Hagan de cuentas que mi B la hago bonita. ¿Y la W? ¿Qué es la W? Es el peso del objeto. Igual a masa por gravedad. O sea que si nuestro objeto pesa, no sé, 200, eso lo multiplicamos por 9.81. Y eso nos daría 1962, ¿no? sí. Eso hacia abajo. Y también tendríamos, aquí, dependiendo del problema, podríamos encontrar desde que está en movimiento hasta que está estático. Si está estático significa que bueno, la redundancia no se mueve. ¿Esto qué nos quiere decir? Que B es igual a A coseno de X ángulo. También nos indicaría que la fuerza en Y se cancela con el peso, lo que nos diría que A es seno de cualquier ángulo es igual a W. ¿Y aquí qué hacemos? Pues con esto hacemos que A es igual a W entre el seno de nuestro ángulo. Obteniendo la componente en A, podemos obtener esto de acá. Obteniendo esto de acá, podemos saber la fuerza en B. Y prácticamente con eso ya tenemos todos los componentes de nuestro diagrama de cuerpo libre. Pero, dejen paso de página. Ahí, debía haber practicado antes. Ok. ¿Qué pasa cuando tenemos esto? Pongamos que esto es tenemos A, tenemos B, y esto es C. Lo que tendríamos que hacer es dos diagramas de cuerpo libre. ¿Por qué? Ahí déjenlo con otro color. Aquí se está llevando una interacción, pero de este lado también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? El diagrama de cuerpo libre para esta parte de acá. ¿Sí? Tenemos un vector llamado C, tenemos uno llamado W. Como se está indicando que está estático, esto nos quiere decir que esto se vuelve cero. O sea que W igual a C. No, un ángulo. Y aquí no. Ahora ya que tenemos esto, ya podemos hacer el otro diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Tenemos esta fuerza acá, y ahorita.
XD. XF. Ok. Tenemos esta acá. Que tiene igual componentes acá y acá. Y aquí teníamos otra. Teníamos que esta era W. Y prácticamente ese hace exactamente lo mismo que ya les dije. Nada más que recuerden, primero tienen que hacer el de acá. En caso de que les pidan que escriban su diagrama de cuerpo libre. Este era W. Ok. Con eso, volvemos a... Ay, Dios, me quedan 10 minutos. Volvemos a... ¿Otra vez está el PDF? Sí. Y está el PDF. Ok. Pasamos a los de tarea. Para esto, se podrían utilizar... ¿cómo se dice esto? ¿Se podrían resolver utilizando los ángulos que dio el profesor? Sí, pero lo que yo hice fue utilizar el círculo unitario. ¿Por qué? Porque intenté hacerlo con los ángulos y la verdad fue todo un desastre. Es una cosa bien rara. Bueno, yo me confundo mucho con los ángulos, por eso. Te pide calcular la tensión de cada cuerda. Espera. Y te da los ángulos. Estos ángulos, en particular, son los más utilizados en el círculo unitario, que va del 0 al 90, como les digo. En el resto de cuadrantes, lo único que va cambiando es el signo. En este lado, el que se vuelve negativo es X, de este lado los dos son negativos y de este lado el negativo va a ser Y. Círculo unitario. ¿Mande? Ok. Perdón, es que estaba buscando el círculo unitario en Google, perdón. Ah, ok. Sí, igual si pueden buscarlo, descargarlo, para que sea más fácil. Ok. Dejen aquí algo. Como bien sabrán, en 0 grados tenemos un valor de 1 y un valor de 0. Pero ¿por qué están en coordenadas y en qué me ayuda a saber estas coordenadas? Fácil. Si nuestro ángulo está respecto a X, vamos a usar los valores de este lado. Por ejemplo, tenemos un ángulo de 30 grados. En este lado tendríamos que usar coseno de 30 grados, que sería raíz de 3 sobre 2. Y todo esto, ¿de qué nos va a servir? Ah, bueno, pues como les decía, si esta cosa quiere bajar algún día. Tenemos el diagramita que dejó el profesor en el problema. Y hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Si quieren lo hago otra vez. Ok. Tenemos esto aquí. Perdón si me voy muy chueco. Esto acá. Y tenemos 3 fuerzas. Ah, bueno, me falta el de acá. Otra vez. Esto aquí. Esto es C. Esto es W. Esto es 0. C es igual a W. El problema nos pedía calcular las 3 tensiones. Ah, bueno, pues la tensión C es igual a W. Ahora bien, tenemos una que va de este lado. Que
tiene un ángulo de 45 grados. Y tenemos, bueno, aquí está su componente. Esta se llamaría, yo lo llamé tensión B, coseno de 45 grados. Esta sería tensión B. Seno de 45 grados. También tenemos una de este lado. Edita. Se llama, esta era, esto es B, esto es A. Aquí abajo está W. No, sí, recuerdo. Ok, aquí tenemos su componente en X, que sería TA coseno de 30 grados. Tenemos un triangulito de 30 grados. Perdonen mi letra fea, pero es lo que hay. Y aquí también tiene componente en Y. O sea que aquí le sumamos TA seno de 30. Ahora bien, ¿qué podemos sacar con esto? Primero podemos sacar el sigma de las fuerzas en X, que sería igual TB coseno 45 más TA coseno de 30. Oye, güey, ¿Dónde? ¿por qué en el TA es seno y no coseno? En arriba, Ah, en el TA seno de 30, ¿por qué es seno y no coseno? Si está mira, en el eje de las X, ¿no? no. ¿Por qué? ¿Qué teníamos en ese problema? Teníamos esto aquí. Si no mal recuerdo, era esto aquí, esto así. El ángulo está con respecto a X. Si hacemos esto se refleja acá. No sé si me expliqué tanto. Pero no X era coseno. Ajá, es lo que te iba a decir. Sí, X es coseno. Por eso, pero está respecto a X el ángulo. Por eso aquí está el coseno. No, pero yo digo del de TB, TB y TA. Ah, no, Creo los que Diego invertí, se refiere ¿verdad? a la suma de No, yo decía TB la suma. seno de 45 más TA de seno de 30. Ahí es donde me equivoqué, fíjate. Aquí no es menos, aquí es más. Digo, aquí es menos, perdón. Porque van en direcciones opuestas. No, en la suma, en la que está arriba El de la. abajo. Ajá, en la de abajo, güey. Acá, Aquí está este dibujo. Ay, mira, te voy a marcar, ya vi que te puedo marcar. a ver, Espera. márcale. Es Aquí, que creo que aquí. hace referencia a la suma de, ahí creo es la suma de los componentes en Y. Ajá, son los componentes en Y. El componente Y es la suma del seno de B y el seno de A. Pero tengo que calcular los dos componentes a fuerzas. Espérate, a eso voy. Mira. Primero vamos con X, porque va a ser más sencillo. Y es que ahí tengo otra pregunta, entonces, si calculo los componentes de Y, entonces seguiría siendo el ángulo 30 grados, ¿no se formaría otro ángulo? ¿No sería Si estás calculando el componente en Y en base a 45 grados, seguiría siendo seno de 45. No, en el de TA seno de 30, ¿no sería seno de 60? No, el problema te dice... Pero el ángulo que se forma en en el eje de las Y sería de 60, ¿no? Y pero si es Pero así, no estás tomando en cuenta el ángulo en Y.
Ah, ¿no? Fuera el ángulo en Y, Tendrías que tomar coseno de 60. O ajá, sea, tendrías que ser coseno de 60. Bueno, no, en X sería coseno de 60 y en Y sería... No, espérate. No, en X sería seno de 60 y en Y coseno de 60. Ok, Si va. tomáramos este ángulo, porque está tocando al eje de las 10. Ok, gracias. Ok, ahora sí. Aquí tenemos esta, esta, ¿cómo se dice? Esta operación. Entonces tendríamos que db coseno de 45 es igual a TA, ahí, no, sí, perdón, coseno de 30. Dejen cambio de hoja. Ok, con eso tenemos que TV